Les damos las gracias por haber venido aquí a la Dirección General de Patrimonio y vamos a hacer un pequeño acto relacionado con este libro que hicimos entre un grupo de amigos, La Palabra Esencial, Antonio Porquia y sus voces, porque pensábamos que el año pasado se cumplieron 70 años de la primera edición de Voces, primera edición que fue realizada por la agrupación de gente de arte y letras Impulso, quien también hizo la segunda edición en el año 48, así que nos pareció interesante hacer este libro rindiendo homenaje a ese extraordinario pensador que fue Antonio Porquia y a su libro Voces, del que después hubo tantas ediciones y con sus nuevas voces. Así que bueno, esto fue una aventura, por decirlo así de alguna manera, que nos embarcamos un grupo de amigos. Ellos fueron Diego Barovero, Walter Caponicci Miraglia, Rubén Derlis, Juan Carlos Escalante, Luis Grossman, Otto Miller, Esteban Moore, Antonio Requeni, Rubén Rodríguez Ponciolo, Claudio Sáez, Patricia Síbar, Nora Tarini de Rodríguez, Pablo Vinci, y me estoy olvidando de algunos colaboradores más que ahora enseguida vamos a mencionarlos. Este libro surgió de una cantidad de recuerdos o ideas que teníamos, los que escribimos acerca de Porquia, y después, cuando teníamos el libro listo, surgía el problema de ver cómo se transformaba en un libro esto realmente. Como ya comenté en otra oportunidad, tuvimos la excelente experiencia, y tal vez mala, porque nos va mal a acostumbrar, que a la primera institución que le fuimos a pedir colaboración para que nos sirviera de sponsor, nos dijo que sí. Así que fue extraordinario, que fue muy representativo además para el tema de Porquia, dado que había salido de Impulso del barrio de La Boca, resultó una institución del barrio de La Boca la que nos dio el dinero para poder hacer esta edición de 1.700 libros. Bueno, la institución fue el Club Boca Juniors, así que es una institución absolutamente característica. Por eso, que algunos no son boquenses del libro, tienen que aguantarse que el libro es en blanco y negro, pero lo único que aparece en azul y amarillo es quien nos pagó el libro. Así que bueno, para nosotros, gente de Impulso, nos gustó muchísimo poder hacer esto, porque Antonio Porquia llega a La Boca ahí a principios de los años 40, y Antonio Porquia llegó a ser presidente de Impulso. Él fue el presidente que sucede a uno de los creadores del Impulso, que fue ese extraordinario artista boquense que fue Fortunato Lacama. Así que bueno, nosotros sentíamos que era un deber y a la vez una satisfacción de poder rendirle este homenaje a esa primera edición de este hombre que tal vez al principio no tuvo una repercusión inmediata aquí en nuestro suelo, pero que fue muy bien recibido en distintas partes del mundo. Es muy conocido esto, que André Breton y Roger Calois enseguida se interesaron mucho por su obra. Inclusive a Roger Calois se decidió a traducirlo al francés. Y es interesantísimo recordar que la edición francesa contó con un prólogo de Jorge Luis Borges. O sea que realmente es un personaje muy interesante, que entre otras de sus cosas dijo: se vive con la esperanza de llegar a ser un recuerdo. Así que es un gusto muy grande poder tener este libro, y cuando teníamos el libro, estaba el libro por estar listo, pensamos: ¿qué hacemos ahora con el libro? Entonces, ¿cuánto vale? No, vamos a utilizar el mismo criterio que de alguna manera tuvo Porquia cuando salieron las primeras ediciones. Porquia decidió regalarlo el libro y se los dio a lo que era una incipiente asociación de bibliotecas populares.
interesante era para la asociación La Boca Junior, que nos permitió esto, para Impulso, y las otras irán repartiendo en algunas instituciones que nos parezcan que lo merecen. Acá tenemos varios de los autores que han participado. Los voy a mencionar hoy. Está Juan Carlos Escalante, está Patricia Sieber, está Antonio Requeni, está Pablo Vinci, está Walter Caporici Miraglia, está Luis Grossman, parece que está bien, no me olvido, está vos y Dora Tadini, perdón. Bueno, así que les agradezco mucho que hayan venido. Después vamos a pedirle, si quieren decir algo en particular, y yo te pasaría a vos, Diego, para que comentes un poco, a ver, alguna experiencia que te surja con este libro. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes. La verdad que Horacio logró sintetizar un poco lo que todos pensábamos cuando hace poquito tiempo soñábamos con este logro que hoy ustedes van a tener en sus manos, que no es ni más ni menos que un homenaje a Antonio Porquia, a quien podemos decir que, sin temor a sonrojarnos, que fue verdaderamente un pensador de gran hondura, además ha sido calificado incluso como un genio, y que para nosotros, que hace algunos años nos nucleamos en la agrupación de Arte y Letras Impulso, que para los que no la conocen está en un pequeño enclave de la calle La Madrid al 300, entre Necochea y la avenida Almirante Brown, casi sobre el final, sobre el límite con el Riachuelo, a una cuadra del puente transbordador, que cumple en pocos días más, cumplirá 100 años, que en ese mismo lugar, en el año 1940, ese grupo de artistas, la mayoría de ellos plásticos, pero algunos intelectuales, comandados por Fortunato La Cámara, fundaron la agrupación y comenzaron alquilándola, esa pequeña barraca con olor a humedad, porque había sido presa de la inundación de unos pocos meses antes, que luego, con gran esfuerzo por parte de la institución, lograron adquirirla, y allí está en pie todavía hoy, casi 75 años después, luego de atravesar vicisitudes y avatares en algunos casos dramáticos, pero que todo sirve para generar experiencia y para cumplir, si se quiere, como venimos diciendo, el legado y el mandato histórico que dejaron esas grandes figuras de nuestra cultura, que hoy podemos decir orgullosamente que seguimos haciendo un aporte a la vida artística y cultural de nuestra ciudad, de nuestro país, como, por supuesto, no pretendemos compararnos con esos grandes genios, con esas figuras extraordinarias que alumbraron la vida artística de La Boca y de la Argentina, y que muchos de ellos irradiaron su arte a todo el mundo, pero logramos tenerlo allí en pie y seguir desarrollando la actividad institucional con el mismo compromiso y el mismo desprendimiento con el que en algún momento soñaron esos artistas, con un sentimiento de solidaridad y fraternidad, con formar la agrupación Impulso. En ese grupo de hombres que se nucleó en aquel entonces, estuvo desde el primer momento Antonio Porquia, alguien de un origen muy humilde, un trabajador, pero que estuvo muy cerca desde el principio. Ustedes van a encontrar a lo mejor en estas páginas no solamente algunas fotografías, sino testimonios, como de nuestro querido Rubén Rodríguez Ponciolo, que no nos acompaña físicamente, pero que contaba y daba testimonio de aquellas tardes de verano en las cuales solía pasar por esa cuadra, la de la Madrid al 300, y los veía a los dos personajes, a Fortunato La Cámara y a Antonio Porquia, en mangas de camisa, tomando fresco en la puerta de Impulso, pero eso sí, con el sombrero puesto, como pasaba en aquellos años, ¿no es cierto? Y también van a ver que, como suele pasar con estas magníficas empresas, estos magníficos emprendimientos
que son como quijotadas, porque a fin de cuentas de eso se trataba. La primera edición, esa que se hace en el año 1943, fue también presa de un incendio, con lo cual hubo una gran cantidad de la primera edición, de obras de la primera edición que estuvieron chamuscados, por eso también en gran medida llegaron en forma gratuita a muchas manos. Mi querido Walter Capolici Miraglia, que es uno de los artífices de esto y que me trajo hoy una pequeña nota, voy a leer brevemente una introducción nada más, de un suplemento del diario La Nación del 18 de noviembre de 1979, recordando a Antonio Porquia, por Eduardo González La Rosa. Dice: allá por el año 43 me ocupaba en organizar el programa radiofónico de la Sociedad Argentina de Escritores. Era un trabajo no siempre fácil, pues debía utilizar textos de los libros recién publicados, y como suele suceder, eran muchos más los recibidos con tal propósito que los merecedores de esa publicidad. Y mi juicio crítico, demasiado exigente, según la opinión general, se exacerbaba en defensa del prestigio de la saga. Cierta vez llegó a mis manos, náufrago entre la balumba de lo imposible, un libro de aspecto poco prometedor. No se trataba ni siquiera de una de esas conmovedoras ediciones del autor, en las que alguien arriesga unos pesos con la intención de acertarle de entrada un pleno a la presunta gloria literaria, pues había sido editado por un grupo de amigos del barrio de su autor. Fíjense cómo caracteriza a los fundadores del Pulso. Lo que a mi escarmentado juicio no mejoraba demasiado las cosas desde el punto de vista de su posible mérito literario. Además, el libro ostentaba el título más comprometedor que prometedor de Voces, y su desconocido autor era un tal Antonio Porquia, que abordaba el más difícil de los géneros, el aforístico. Lo abrí con el natural recelo, pero ya desde la segunda página de su texto, su contenido se adelantó a frenar mi petulancia profesional, al advertirme estas nada comunes palabras: trátame como debes tratarme, no como merezco ser tratado. Lo que alertó mi comprensión, pronto deslumbrada con esta invocación: Dios mío, casi nunca he creído en ti, pero siempre te he amado. El año 43 es un año particular de la vida argentina. En gran medida, la República Argentina entró en un derrotero diferente a partir de la Revolución Militar del 4 de junio de 1943, que abrió un cauce a un proceso diferente de la Argentina que se conoció hasta entonces, sin entrar a hacer un juicio de valor sobre lo anterior y sobre lo posterior. Vale tener presente que aquellos turbulentos años iniciaron un proceso desde lo político, pero también desde lo cultural muy distinto, muy distinto. En ese contexto, Jorge Luis Borges publicó poemas, Leopoldo Marechal, Vida de Santa Rosa de Lima, Manuel Mujica Lainez, Canto a Buenos Aires, Mariano Mores compuso el tango 1, Antonio Berni obtuvo el Gran Premio de Honor de Pintura en el Salón Nacional, y en ese contexto surge esta obra, Voces, que cumplió 70 años y que fue con todos esos condimentos que un poco recoge este cronista, esos condimentos que le daban la particularidad de ser un emprendimiento diverso, diferente, raro, en un lugar que no, desde un rincón de Buenos Aires, desde el que no se podía esperar que surja algo que sirvió, si se quiere, desde el punto de vista literario, para generar un faro e iluminar a muchos pensadores, a muchos escritores, a muchos poetas a partir de entonces. Esa gloria que le corresponde a Antonio Porquia, y que en menor medida le corresponde desde lo institucional a nuestra agrupación Impulso, por haber sido el ámbito propicio para el desarrollo de ese proceso creativo y de
de ese camino que inició aquella obra y que todavía hoy es motivo de análisis y de exégesis por parte de estudiosos y de pensadores y de escritores, es a la que nosotros, este grupo de amigos, que podríamos decir que seguimos siendo del barrio, aunque aquellos que no viven en el barrio o no son del barrio, afectivamente, en su corazón y en su mente, siguen siendo un grupo de amigos, nucleados en la agrupación Impulso, y que por amor al arte, y por amor a la boca, y por amor a la poesía, decidieron un día reunir sus impresiones y sus sensaciones respecto de esta tarea que desarrolló Antonio Porquia y poderla compartir con ustedes y con otras generaciones a partir de esta pequeña edición que hemos logrado poner hoy en las manos de todos. Así que bueno, muchas gracias. Mencioné a todos los que habían participado y no nombré a Alberto Ruiz Ponzo, a Liliana Colecchia y a Silvia Beisbeder, que así se completa la nómina de colaboradores. Es un gusto que estén ustedes todos presentes. Recién lo vi al querido y extraordinario dibujante Máximo Paz, que se vino con su libro Voces, la edición de Ayet, tal vez la edición más popularizada de las ediciones que hubo de Voces aquí en la Argentina. Que primero Ayet sacó la edición grande y después sacó la edición chiquita. Así que muy bien. Yo le pediría, me atrevería, si alguno de los que ha colaborado, yo me animaría, no sé si tiene ganas, Antonio, ¿vos tenés ganas de decir algo sobre Porquia? Sería un gusto muy grande. Muy bien, entonces va a ser un gusto que Antonio Requeni, poeta, viajero de aquellos y académico, nos dijera algo sobre Antonio Porquia. Por favor, así que va a ser un gusto. Buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Yo ejercí durante más de 40 años el periodismo activamente, y entrevisté y conocí a muchos personajes y personas, algunos célebres, otros menos célebres, pero quiero decir que la persona que a mí me dio más impresión de acercarse a la santidad fue Antonio Porquia. Era casi un santo. Yo lo veía los sábados a la tarde, iba al atelier del pintor José Luis Mengui, en la calle Ilala, en La Boca, a una cuadra de la casa de Juan de Dios Filiberto. Y Porquia iba todos los sábados también allí. Iban pintores, escultores, me acuerdo del escultor Arturo Dresco, el pintor Carlos Archidiácono, Mateo Scaglianino, bueno. Y se hacía una tertulia, era un piso alto, una especie de altillo, de un antiguo conventillo, un inquilinato de madera. Yo tenía miedo siempre de subir la escalera, o medio frágil, llegar hasta allí. Y Porquia iba todos los sábados a charlar con sus amigos, a pesar de que era el que menos charlaba. Era un hombre que estaba por lo general en silencio, le gustaba más oír que hablar. Ya era famoso porque esto fue en los años, fines de los años 50, principios de los 60, ya había sido traducido por Roger Carois, había sido traducido a otros idiomas. Era un hombre conocido, pero él parecía que no quería ser famoso. Él tenía lo que ahora se dice, practicaba siempre un bajo perfil. Bueno, además era un hombre de una bondad, de una humildad, de una bondad increíble. Yo recuerdo que una vez contó que Victorio Campo, como ella era un escritor conocido internacionalmente, le pidió unas voces para publicar en Sur, la revista Sur. Él le dio las voces, se publicaron, y una secretaria de Victorio
¿qué hacemos con el cheque? Y bueno, dénselo a algún joven poeta necesitado. Él era un hombre que vivía de una magra jubilación, ¿no? Era un hombre de una bondad realmente extraordinaria. Bueno, podría hablar mucho más. Fue un hombre que influyó en poetas argentinos. Yo le presenté, tuve el privilegio de presentarle a Alejandra Pizarnik, que era amiga mía, y influyó sobre Alejandra, la poesía de Alejandra. Y Alejandra, junto con Elizabeth Ascona Crowell, le hizo un reportaje que se publicó en la revista El Hogar. Después se influyó sobre Roberto Juarros, uno de los grandes poetas argentinos, que lo han reconocido el magisterio de Antonio Porquer. Fue un gran escritor, y yo lo recuerdo además como un gran hombre, como un hombre admirable y querible. Nada más. Muchas gracias.